Hola, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de NSCA en España y en Latinoamérica. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Mario Redondo. Hola, Mario. ¿Qué tal, Leti? Buenos días. Bueno, buenas tardes aquí. Buenas tardes o Nada, desde donde os conectéis. donde No sea. sabemos Buenas noches. en qué hora Nada, estáis. muchísimas gracias por la invitación. A ti vamos a presentar a Mario. Mario Redondo es fisioterapeuta, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en SCA-CPT, ponente en diversos congresos médicos. He tenido el placer, además, de escucharlo en diversas Mm. ocasiones y de conocerlo. Formador en másteres universitarios nacionales e internacionales. Y un tema que nos interesa mucho, que es el CEO, el propietario y además el organizador director de su propio centro. Mario Redondo Exercise Physiology Cancer Center. O sea, donde actualmente tenéis más de 200 pacientes que se están tratando, entiendo, con ejercicio físico y cáncer, ¿no, Ujú. Mario? Eso es, sí. Pues Leti, eso es. Lo más presentado perfectamente. Tampoco tengo mucho más que comentar. Llevo trabajando con personas con cáncer los últimos 10 años. Actualmente tengo mi propio centro, que tengo pues gente que trabaja conmigo y me está ayudando a sacar el proyecto adelante. La verdad que está creciendo mucho, no solamente porque quizá hagamos las cosas mejor, sino porque también lamentablemente cada vez hay más personas con diagnóstico con cáncer y sobre todo, que yo siempre lo recalco en los cursos, congresos o en este caso podcast, cada vez hay más gente más joven. Hay varios artículos que nos comentan que es una verdadera pandemia y está habiendo muchísimos diagnósticos en personas menores de 50 años, que no es que sea mucho más beneficioso que en personas mayores, siempre es beneficioso el ejercicio, pero sí que es verdad que una persona joven quizá está más instruida en el movimiento, lo hacía como parte de su día rutinario, acudía a algún centro deportivo, practicaba algún deporte o directamente ve el ejercicio como un valor para recuperarse y para incorporarlo en su estilo de vida. O sea que sí, que la verdad que ha crecido mucho. Y ahí es donde vamos a ir. Yo, de hecho, cada año cuando voy a mi cita ginecológica vas como cada vez más cagada. Y siempre el Sí. ginecólogo me dice, pero eso es porque cada vez conoces más supervivientes de cáncer, que eso es importante porque va avanzando todo. Y ahí va una de mis preguntas. O sea, de la gente que atiendes, de los pacientes que tienes, primero, ¿por qué te has especializado en cáncer? ¿Por qué? Pues mira, esto fue hace muchos años porque yo como fisioterapeuta yo hacía dos labores. En una parte, la parte más de ciencias del deporte, que hacía una valoración funcional básicamente, que era pues la típica prueba de esfuerzo, el DEXA, bioimpedancia, test para valorar la condición física en un centro médico que se dedicaba a la medicina preventiva, que el objetivo era que la persona estuviera lo más saludable posible para prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento, entre ellas pues cáncer, neurodegenerativas, cardiovasculares, las que ya conocemos. Pero a su vez yo compaginaba ese trabajo con otro trabajo de fisioterapeuta, con un traumatólogo de relevancia y conocido a nivel general. Y a mí me tocó ir a ver una persona que tenía unos problemas de cadera, un dolor, me habían dicho que tenía una osteosíntesis de cadera y me habían contado una película. Pero claro, a mí nadie me dijo que el contexto de esa persona que yo iba a tratar era una persona con cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo entré a esa casa y vi a esa mujer, dije, vale, yo no entiendo nada porque yo vengo a tratar a una persona que tiene un problema de cadera, pero yo aquí estoy viendo algo que para mi cabeza me es familiar a cáncer, ¿no? Una persona sin cejas, sin cabello, con una inflamación importante por los corticoides, con un pañuelo iba y claro, ella me dijo, mira, sí, independientemente, yo tengo un problema de cadera, tengo dolor y molestias, pero es derivado de un proceso oncológico, de una metástasis y una cirugía que he tenido en esa zona. Y ahí fue cuando dije, vale, tengo dos opciones, o corro de aquí o intentar entender el problema. ¿Qué pasa? Que la situación era tan compleja y claro, cáncer es tan complejo la temática, es tan amplio que digo, vale, tengo dos posibilidades, o me empiezo a empapar bien de esto y apuesto por esto y empiezo a ayudar a la gente con cáncer, o directamente tengo que hacer que otro compañero venga a ver a esta mujer que se especialice en el tema. ¿Por qué? Porque si no es imposible. O sea, tú no, y hay una cosa que siempre comento, hay que ser especialistas en una materia y la gente quiere Yo especialistas, de ¿me esto te voy a entiendes? hablar, de especialistas, Sí, porque es probable que una barrera un poco de entrada a todo esto es que como cada vez dices que hay más pacientes de cáncer y más supervivientes, por suerte, tiene que haber también más sí, especialistas. sí, en ese momento te imaginas. Entonces, claro, yo empecé a leer y dije, vale, si me voy a empollar todo esto, voy a estudiar todo esto y tengo que implicarme tantísimo que no sea en vano. Y cuando también tengo que reconocer que la experiencia fue positiva porque la mujer respondió bien, no por un tema tanto fisiológico, sino por un tema psicológico, porque fui seguramente, suena un poco raro esto y esto y sigue pasando, la única persona que le dio un poco de luz, la única persona que le escuchó y la única persona que intentó ayudarla. El resto de gente era como, bueno, mira, estos son tu medicación, estos son tus protocolos, estas son tus sesiones de radio y bueno, y vete avanzando. Y yo era la única persona que pues le contestaba el teléfono, le escribía, iba a verla, intentaba aplicar alguna cosa, alguna duda que tenía, se lo buscaba y se lo contestaba. Y yo creo que eso hizo que la experiencia fuera positiva y tú como profesional también dices, joder, esta mujer está valorando el trato que yo le estoy dando. Y eso fue lo que me gustó. Sí. Y lamentablemente ella al año y medio falleció y estuve
trabajando como 8 o 9 meses con ella, luego el último año se dedicó a viajar por el mundo básicamente y también ya sabía cuál era el diagnóstico y el pronóstico en este caso, y como la experiencia fue positiva ya me decidí formar más y ya empecé a hacer pues un curso de experto de la UNED, también me formé con el IPEF, que tú creo que los conocerás, a Manuel y a Manu, luego ya empecé a indagar por mi cuenta, monté el primer centro. Aunque trabajaba a nivel, o sea, iba a un gimnasio a entrenar con una persona, a casa y demás, luego en 2016 monté el primer centro, donde las pasé canutas, hay que reconocer porque es complejo tener un negocio, y luego ya poco a poco la cosa fue yendo mejor y sobre todo por el tema de las redes sociales, o sea, la comunicación es fundamental, que te vean. Yo a la gente siempre le digo, mira, esto sí puede servir a la gente, la gente me conoce por las redes sociales, el mensaje es Mario Redondo, ejercicio de cáncer, entrena la fuerza, ese es el mensaje, esa es la coletilla, y llevaba unos 15 días sin publicar ningún reel ni nada porque no había tenido tiempo, lo derivo a un compañero y tal, y dije, mira, esto no puede ser, tengo que volver a darle, las historias las pongo siempre. Pongo un reel ayer, 50.000 visualizaciones, 3 llamadas, vuelve a la rueda. Y al final es súper importante porque cada vez que habla la red social, cada vez que tú pongas un Google ejercicio de cáncer, tiene que ser más redondo. Sí, 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 sí. Yo al final, esto lo hemos comentado muchas veces, la importancia que hay gente que me dice, pero si yo ya tengo trabajo, no necesito las redes. O sea, yo digo, al final, ¿por qué Mario se ha posicionado tan bien a nivel de marca? Porque queda muy claro que Mario Redondo es ejercicio físico y cáncer. Y además, Sí, ejercicio físico, y entraremos luego en una segunda parte un poquito más de fuerza. Pero también, Mario, por lo que me decías, o sea, entiendo que a medida que te empiezas a enfocar ahí, ejercicio y cáncer, cáncer es un mundo. Hay sí. muchos tipos. Entonces, ¿cuál es el tipo de cliente que más te prevalece o de paciente? Pues mira, o sea, es de cajón y esta pregunta es buenísima. De hecho, acabo de hablar a una persona que no es el perfil, curiosísimo, sin embargo, me motiva muchísimo. El perfil de personas que nosotros vemos son mujeres jóvenes, supervivientes de cáncer de mama con terapia hormonal, con sintomatología relacionada a la terapia hormonal, de una media aprox de 46 años de media. Ay, Ese es el cállate, perfil. que tengo 46 leche. Ese es el perfil habitual y que evidentemente previamente hacían ejercicio o habían incursionado un mundo en el mundo del deporte, algo hacían. No eran, evidentemente, campeonas olímpicas de remo o triatletas de élite, pero sí que eran personas que acudían 2 o 3 veces en semana a un gimnasio, a alguna clase colectiva, quizá tenían entrenador o algo, pero no tenían ni unos niveles de fuerza, ni un nivel de condición física lo suficientemente alto como para que realmente esto tampoco tenga sentido. ¿Por qué te decía anteriormente que he visto hoy mismo, hace 2 horas, a una persona? Porque ha llegado una persona de 36 años, dio un astrocitoma, que es un tumor cerebral, está estupendo, no tiene ningún tipo de problema, ha sacado unos valores de rendimiento, son los valores de rendimiento más altos que he visto en 10 años, qué casualidad hoy. Y sin embargo, a la persona, ¿le podemos dar los servicios? Sí, pero ¿por qué? Porque yo he ido profesionalizando el servicio, me he ido decantando por el rendimiento y este hombre pues quería saber cuál era su zona de entrenamiento adecuada, su zona 2, quería saber cuáles eran sus perfiles, quería ver su salto vertical. Él realmente ha venido porque yo le he aportado un valor y nos ha conocido a través de un podcast además de gente que son runners, muy específico de la materia. ¿Qué pasa? Que pues he hablado yo de ejercicio físico y cáncer y esta persona me escuchó por ahí y evidentemente tiene conocimiento y además anteriormente jugaba al rugby, entrenaba la fuerza, entonces claro, no es el perfil de sujeto que yo suelo ver, porque os he dicho cuál es como el avatar que tengo yo, pero evidentemente aparece esta gente porque dice, ¿y con quién voy? Entonces yo es verdad que no es un cáncer de mama ni ha tenido una mastectomía, pero sí ha tenido una crenotomía, sí sé la medicación que le están dando que hace, le he preguntado por sus secuelas y al final él ve un valor en lo que hemos hecho y dice, sí, yo quiero el servicio porque creo que tú me puedes ayudar mucho más que cualquier otro entrenador. O sea, fundamentalmente, Mario, me dices que os encuentran un poquito por toda la comunicación que hacéis, tanto en redes 100%. como en Redes, podcast y como... congresos, podcasts, charlas para pacientes, o sea, al final la comunicación yo siempre digo, cuando pongan ejercicio de cáncer o piensen en ejercicio de cáncer, tiene que aparecer mi cara y mi imagen en todos lados. Tiene que ser la idea, que se te venga yo siempre. Y Claro, además porque muchas el problema, veces... Leti, el problema que lo que decías es que en el momento que tú dejas de darle clic a la rueda, esto cae muy rápido y tarda mucho en Cae, subir. cae, se piensan que eso coge inercia. Digo, tienes que No. estar siempre en inercia, no te puedes, o sea, no te puedes relajar, entiéndeme, puedes hacer las cosas un poquito más espaciadas, pero cuando te funcionan, esa inercia no la puedes parar. Y Mm. te lo digo, Mario, porque muchas veces, como, bueno, ya sabes que todos los emprendedores o todo lo que venden ahora, al final lo que quieren es un poquito como las cosas muy rápidas, ¿no? Y Es, dicen, es imposible. exacto, o sea, tienes que tener toda una parte de experiencia, de formación, de sus... Sí, esto hay una cosa que además me gusta y que el podcast se tiene que hablar, que yo lo hemos hablado alguna vez contigo, yo comparto lo mismo, te están vendiendo falsas ilusiones porque al final
hay una cosa que la gente no entiende y por eso me gusta la temática cáncer y no va a entrar casi nadie aquí ni otras. Son temáticas lo suficientemente serias y lo suficientemente técnicas como para que un entrenador de pierde peso en 12 semanas entre. Porque además el mensaje que tienes que dar tú necesitas un paciente educado y una persona no se educa en 30 minutos, se educa a lo largo de los años. Entonces la gente que viene al centro, la mayoría suele ser gente que te dedica 1 hora y media en podcast de alto contenido educativo, no en podcast de pepitoqueres.com. Entonces, el perfil de entrada es muy grande, o sea, perdón, la barrera de entrada es muy grande. Lo otro, vas a competir con nadie y además van a ser gente que ni está educada, no sabe que perder peso no es subjetivo y realmente lo puedes conseguir en 12 semanas, pero luego lo vas a recuperar, es mucho más complejo. O sea, que yo creo que o sea, el ejercicio de cáncer, como muchas otras temáticas, es un nicho súper potente, que además va a Sí, crecer sí que es muchísimo. verdad que una vez tú ya estás en ese nicho, aparte de la parte de comunicación que hemos comentado, sí que tienes que tener como unos buenos contactos en el sentido, pues que tendrás dentro de tu equipo, que es lo que te iba a preguntar, dentro de tu equipo trabajas más a nivel multidisciplinar, cuentas con oncólogos, o sea, Sí, o sea, suena tu un poco raro relación. porque tampoco quiero que suene ególatra o egocéntrico, pero al final yo lo que he hecho y que me he dado cuenta, porque esto ha sido ensayo de error, nadie te enseña, ¿no? Yo he ido a tocar puertas y cuando fui a tocar puertas me he dado cuenta que no tenía sentido porque he ido a tocar puertas donde no me han llamado. Entonces, según entrar y salir, entonces yo he dicho, vale, yo hago mi comunicación y que ellos vengan a tocar la puerta. Y al final es al revés. En vez de tú acercarte a ellos, la gente se acerca a ti. Y te escribe, pues, un oncólogo de la Infanta Sofía, oye, me encanta tu trabajo, me gustaría conocerte, vente un día y hablamos. Te llama la doctora Elisa, ginecóloga de La Paz, que me ha llamado hace un ratillo, oye, mira, que me encanta lo que hacéis, que vamos a hacer unas jornadas para el cáncer de mama, que me encantaría contar contigo una charla. Y al final la gente que tiene interés se acerca y tú no puedes motivar a un desmotivado. Al final es muy complicado. Yo me di cuenta eso con el tiempo. Por eso el punto de inflexión fue la comunicación y sobre todo las redes sociales porque es un marketing online, digital, gratis, por ahora. Es gratis, es rápido, pero yo siempre digo, no es gratis porque tiene una inversión de tiempo y hay que saber que Sí, tiene una sí. inversión de tiempo. Pero otra cosa que siempre me centro, hay muchos entrenadores que están conmigo haciendo la marca y están como muy centrados en el tema de la edición, bonito y tal. O sea que lo que importa es cómo comunicas, lo que sabes y el contenido. El resto, 100%. si le pones enlace a la mona, pues muy bien, pero entiendes que hay que hacerlo un poquito más ahí. Lo digo porque es verdad, es cierto que dices, lo primero que dicen es ves a picar puertas. Pero si tú trabajas bien y haces bien tu comunicación, realmente vas a generar un poquito esa atracción. Al final, Está al bien. final a día de hoy, o sea, qué decir, a día de hoy, el mensaje que te puedo dar yo, te lo puedes buscar en un artículo científico, está en todos lados, pero no es tanto el mensaje, es quién lo dice y cómo lo dice. Eso es. Y La eso es clave. información está en todas partes. Claro, cuando tú tienes tanta contundencia y yo también he ganado mucha autoestima y mucha autoridad por el hecho de tener muchos pacientes. Entonces yo te cojo un paciente, pues eso, ¿no? Con un astrocitoma y le hago una prueba de esfuerzo y no tengo ningún problema y encima te lo enseño en redes. Y dices, eso es la hostia. Pues sí, pero porque he hecho muchas veces esto y tengo la seguridad de que no va a pasar nada, que sé qué puedo hacer, qué no hacer y la experiencia es suficiente para ver con quién puedo apretar y con quién no. Y eso al final te da una autoestima y una autoridad y unos datos que la muestra de población que tengo yo no la tiene casi nadie. ¿Quién tiene datos de CMJ en plataforma de fuerza, test de los 6 segundos, prueba de esfuerzo con analizador de gases? Que no tiene nadie. Entonces, a la hora de hablar, puedo hablarte con mucha contundencia y ese mensaje es muy coherente y además a la gente también le gusta. Hay mucha gente que no le gusta y otra cosa que quiero decir es que no le vas a gustar a todo el mundo, pero al final tú generas tu comunidad y tu tipo de público. Y yo sé que hay perfiles de pacientes que lo que les voy a contar no les va a gustar y van a ir a otro servicio y no es nada malo. De hecho, es más, ojalá vayan a otro servicio y no vengan aquí porque te van a liar más lo que es tu servicio. Mario, una cosa que tú sabes que yo soy una persona en el fondo muy emocional. De hecho, yo llevaba las redes sociales de una persona que me dijo que le quedaba un mes de vida por cáncer también, una mujer. Al final ese mes se convirtió en 8 meses, cosa que pude disfrutar más a su lado. Pero luego cuando esta persona se va y te habrá pasado con muchos pacientes, ¿cómo Sí, gestionas tú eso? Porque o sea, vosotros estáis en el día a día con esto. sí, al final tú tienes mucho, o sea, yo el contacto que tengo con la persona y mis compañeros igual, esta pregunta la hacen mucho, ¿no? Es un contacto que es mucho más estrecho que quizá un médico. ¿Por qué? Porque generalmente la vemos todas las semanas por aquí. Entonces, pues tú sabes cómo se llaman sus hijos, cómo se llama su perro, su marido, si tiene nietos, sabes mil cosas de la vida de la persona, dónde vive, dónde no vive, si tiene una casa en la playa, ¿no? Entonces sí que es verdad que al principio era complicado. De hecho, yo perdí una persona que para mí fue la persona más importante en este proceso y mi carrera, que es Isabel Prieto, la doctora Isabel Prieto, que ya era oncóloga de radioterapia y falleció en 2020 por un linfoma. Y fue duro porque ya no era un tema solo de la enfermedad, sino un tema personal, ¿no? Ella me ayudó y me llevó de la mano y me ha ayudado a que esto funcione. Pero que sí que es verdad que dices, es duro, sí, pero al final, como cualquier persona que trabaja en un contexto donde la muerte es parte del proceso, pues te vas acostumbrando, ¿vale? Nunca te acostumbras, pero sí eres coherente, ¿no? Y ha fallecido hace muy poquito, hace un mes, una persona que yo le tenía mucho aprecio porque llevaba trabajando con ella casi 5 años.
bueno, se empezó a complicar la cosa, recayó y tal, y la verdad que evidentemente la pena es real, pero sí tienes que ser consciente de con quién trabajas y cuál es la situación. Esta persona que acabo de valorar de un cáncer, pues un astrocitoma, pues claro que el pronóstico es malo porque te dan 1 año y medio, lo cual no quiere decir que luego sean 12, 15, 30, no le pase nunca nada o recaiga mañana. Pero al final lo que hay que hacer, que esto es difícil, es salirte de la parte emocional y centrarte en la parte personal y decir, a ver, yo trabajo en un contexto que tengo personas que es muy probable que alguno fallezca. Como cualquier persona que trabaja en una residencia con mayores, es que todos los días fallece alguien porque es parte natural de la vida y natural de tu trabajo, o el que trabaja en una funeraria. ¿Qué pasa? Que hay un vínculo más emocional, pero sí que creo que es importante diferenciar la parte emocional personal de la profesional. Y a mí me lo dicen muchos pacientes, dicen, eres súper cercano en el corto plazo, pero luego eres súper frío en la realidad. Digo, es que es parte del proceso. Claro, es que tienes que blindarte un poquito. Al Exactamente. final, Mario, ahora ya por cerrar así como este primer bloque, que me gustaría saber cuál sería el entrenamiento ideal para una persona con cáncer y cuán lejos estamos de conseguirlo Vale. por lo que tú ves en tu día a día. Vale, esta pregunta es buenísima porque esta respuesta que te voy a dar está fundamentada y basada en mi experiencia personal de lo que he leído, lo que he visto y con la gente que he podido hablar, entre algunos como Íñigo San Millán, que es bueno, seguramente el máximo pope para mí en la parte de ejercicio de cáncer, experto en metabolismo que lleva ciclistas de élite y trabajo con alumnos de premio Nobel como Otto Warburg. Entonces, yo para mí es un entrenamiento concurrente, quiere decir, tiene que mezclar el trabajo de fuerza, el trabajo cardiovascular, evidentemente, pero el trabajo de fuerza tiene que estar encaminado a la mejora de la función muscular entendida como la capacidad de aplicar más fuerza en menos tiempo, entendiéndose la potencia, ¿vale? Y las habilidades como el salto, el sprint y todo eso, no la hipertrofia. No quiero que gane masa muscular, quiero que mejore su función, que mejore su capacidad de aplicación de fuerza. Y luego, por otra parte, la parte no cardiovascular, me gusta llamarla metabólica, que sea muy eficiente en zonas bajas de trabajo donde mejore su perfil metabólico. ¿Vale? Donde tenga la capacidad de aclarar mejor el lactato, de oxidar mejor la grasa y sea mucho más funcional. La parte de que hablamos siempre de alta intensidad a nivel cardiovascular metabólico, yo lo hago muy poco porque la mayoría de la gente ni lo aguanta ni lo tolera y generalmente te suele pasar factura y la persona se recupera peor. Entiéndase que son personas que están con un tratamiento que metabólicamente les hace estar peor. Entonces, ¿cómo le vas a dar un shock metabólico si no son capaces de recuperarse ni de la medicación? Entonces, esa combinación bien estructurada, bien dosificada, es la bomba. ¿Qué ocurre? Hay un problema que yo no he sabido resolver todavía, que hace falta un volumen de trabajo muy alto. Para la fuerza no, con 2 días en semana tú eres capaz de mejorar y mantenerte, pero para la parte, vamos a llamarlo metabólica, y lo sabemos todos, los ciclistas profesionales y demás, es dependiente del volumen de trabajo. Y ahí es donde tengo el mayor conflicto. Sí que consigo valorar a la persona, sí que consigo educarla, pero luego el ajetreo del día a día es tanto que la gente no tiene 1 hora y media para irse o a andar o a trotar o a nadar o con la bici. Es muy complicado, sobre todo Esto en ya ciudades como Madrid o imagínate Barcelona. en un cliente normal, pero en un paciente Claro, que además tiene el añadido que cada cosa sí, sí. quizá es un esfuerzo y que sus Sí, prioridades y en muchos aparte, casos son otras. aparte de un esfuerzo, otro problema que aunque no lo crea la gente, tienen muchas citas médicas y el tiempo que tienen, aunque estén de baja, lo tienen para médicos, consultas, tratamientos, nutricionista, venir aquí, entonces tampoco tienen tantísimo tiempo. Y luego una última frase para acabar este bloque que yo me he dado cuenta con el tiempo que tienes que entrenar a la intensidad de la que te puedas recuperar y estamos sobreentrenando a la gente. Aunque te suene raro, porque dices, ¿cómo sobreentrenar es hacer 3 series de sentadilla a 8 repeticiones? Es que esa persona, ¿vale? Cuando la evalúas a los 3 días, ya no puede hacer 8, te hace 6 porque tiene unos dolores musculares y una fatiga y está peor porque quizá la carga que le diste no está bien dosificada y ha repercutido junto con la mezcla que le ha producido la quimioterapia. Entonces, es complicado. Por eso es muy importante medir, por eso es muy importante pensar, reflexionar, hablar con la persona. Yo me encanta preguntar, ¿tú de qué crees que te pasa esto? ¿Qué ejercicio consideras que te ha sentado peor? Preguntar a la persona. O sea, lamentablemente la ciencia nos guía, pero luego tu experiencia profesional, creerme que suma mucho. Eso es tu experiencia profesional y luego también cómo es el carácter de cada persona, ¿eh? Sí, Que sí, también, sí. María, imagino primero que vas aprendiendo mucho de cada uno de los casos. Sí, 100%. Y tienes un talante, pues con esa parte más de psicología de entrenador también, que al final es de 100%. psicólogos. Vamos a... 100%. No, no, perdona, que no te quiero cortar. No, que esa parte, o sea, si a mí me preguntas a la hora incluso de contratar a un trabajador o algo, lo más importante, independientemente de la parte técnica, la puedes aprender son esas habilidades blandas, ¿no? Comunicativa, empática, saber gestionar personas, eso es fundamental. Y eso Claro. hay que trabajarlo, como lo que decías tú de la marca personal o comunicación. Sí. Vamos a empezar un poquito y ahora con una parte, Mm. adentrándonos un pelín más en qué pasa en una sesión
paciente entrenador, con el tipo de pacientes que estamos hablando, cómo se comporta su cuerpo y cómo es esta gestión que tú estás teniendo más a nivel emocional. Vale, entonces, vamos, Mario, ¿por qué crees que es relevante el tejido muscular, por tanto, el trabajo de fuerza, sobre todo en un paciente con cáncer? Vale, pues mira, esta pregunta te la he podido resolver bastante mucho más eficiente o más precisa hace cuestión de 2 meses porque he leído un artículo muy bonito en que está en Nature Metabolism. El autor es de Mico, de colaboradores del 2024, y dan un dato que es brutal, ¿no? Ya se sabe que las personas que tienen pues, más masa muscular parece ser que se correlacionan con mayor supervivencia, con menor toxicidad del tratamiento, con menos anemia, con menos hepatotoxicidad, con mejor salud a nivel general. El músculo esquelético metaboliza el 80% de la glucosa del cuerpo. Contraerlo ayuda a que no tengas, pues, entre otras cosas, resistencia a la insulina, prediabetes y problemas metabólicos. El cáncer es un problema metabólico. Y este artículo da a conocer una de las páginas algo súper interesante que yo me lo llevaba planteando muchos años, que es cómo es posible que el tejido muscular sea un tejido tan abundante en tu cuerpo y no haya casi metástasis, no haya casi cánceres en tejido muscular, en un pectoral, en un cuádriceps, en un glúteo, yo qué sé, en cualquier tipo de músculo. Y el artículo en concreto sí que habla del microambiente, habla de la heterogeneidad metabólica del cáncer y comunica una parte de ensayos clínicos en ratones que observan que es muy raro encontrar células tumorales o cancerígenas en el músculo esquelético porque es un entorno no viable o un entorno no permeable para una célula tumoral. ¿Por qué? Porque tiene una alta actividad metabólica, porque tiene un alto estrés oxidativo y porque es un tejido que no es muy amigable para que una célula tumoral anide. Sin embargo, es súper abundante. Entonces, ya desde ese punto de vista, mantener una buena masa muscular esquelética te protege una barbaridad. ¿Vale? Ahora bien, no es tanto el músculo esquelético, porque si no los culturistas serían los tíos más sanos del mundo, y no es así, sino es un tejido muscular eficiente metabólicamente. Entiéndase, yo por lo que entiendo es, por ejemplo, un ciclista profesional, por ejemplo, un triatleta, alguien que tiene una capacidad de rendir y de consumir energía y de producir energía a alta demanda de manera exagerada. Y de hecho hay un artículo que está publicado de hace unos años, donde se observa que los ciclistas del Tour de Francia, curiosamente, son los deportistas y las personas que tienen una menor incidencia, evidentemente, de enfermedad cardiovascular y también de cáncer. ¿Vale? El porcentaje era altísimo. Entonces, al final, mantener una correcta y una buena masa muscular se asocia a mejor salud y se asocia a un mejor pronóstico y a una mejor tolerancia al tratamiento. Y ese es el objetivo. Pero por eso yo lo que me encamino al último año y medio es no tanto a hacer una composición corporal, y no tengo aquí ni un DEXA, ni tengo un InBody, ni tengo ninguna máquina que mida la composición. Lo que quiero es medir función y estoy midiendo RFD, salto vertical, perfiles fuerza-velocidad, prueba de esfuerzo. Estoy midiendo variables del rendimiento que me dan a conocer a mí cómo está de estatus fisiológico y funcional el sujeto, que eso se va a correlacionar con mejor estado de salud general. Eso es. Tenemos que funcionar, eso es importante. Mario, y esto en cuanto a la fuerza. Y luego, a nivel metabólico, como has comentado, también es muy importante pues, trabajar a nivel metabólico. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de pacientes a nivel mitocondrial? Sí, pues a ver, esto hay un artículo de Íñigo Samillán y Josh Brooks que es del 2000, no sé si era el 20 o el 17, que habla reexaminando el efecto Warburg y hipótesis y explicaciones a este mecanismo. El efecto Warburg es un fenómeno que describió Otto Warburg hace ya 101 años, este año, que le dieron un Nobel por esto, donde él observaba que la mayoría de células cancerígenas tienen un metabolismo predominantemente glucolítico y eligen, en este caso, la glucólisis, ¿vale? Sin presencia o con presencia de oxígeno para generar energía. Y además esta situación le dota al cáncer de una serie de propiedades malignas que le van a hacer mucho más agresivo. Entonces, lo que ocurre básicamente es que tiene un metabolismo anaeróbico glucolítico y esto se asocia evidentemente con una peor función mitocondrial, con más estrés oxidativo, con más mutaciones del tumor, con más posibilidad de migrar y metastatizar. Entonces, lo que hay que hacer de alguna manera en un paciente oncológico que es, vamos a decir, que es inflexible metabólicamente, es un sujeto que a nivel general no es capaz de generar rendimiento, una prueba de esfuerzo es muy bajita, tiene un metabolismo completamente anaeróbico, no sabe utilizar esa fosforilación oxidativa, la mitocondria no funciona bien, no es que esté dañada, es que no utiliza ese mecanismo. Pues lo que nosotros tenemos que intentar hacer con el ejercicio, que es una herramienta brutal para regular el metabolismo, es producir esas adaptaciones, brindarle oxígeno, empezar a hacer que la mitocondria funcione, empezar a que la persona utilice mejor los sustratos energéticos. Toda esa mejora de la cadena de la bioenergética va a hacer o debería hacer que el cáncer funcione mejor. Y en este caso, en el propio artículo citan que el metabolismo del tumor y el metabolismo de un músculo, un miocito en ejercicio, son muy parecidos. ¿Vale? Y compiten metabólicamente por una situación, en este caso, de energía. Y de hecho, comenta que todas las estrategias
de ejercicio que nos lleven a mejorar a un fenotipo más oxidativo van a permitirnos restablecer el equilibrio, restablecer el metabolismo y seguramente mejorar la enfermedad. Por eso yo siempre mi mensaje es Mario Redondo, ejercicio de cáncer, entrena la fuerza a nivel de marketing, porque la gente no tiene un alto conocimiento, pero a nivel de indagación y a nivel de estrategias que vamos a implementar es un trabajo de fuerza como un triatleta o un maratoniano para que no te lesiones, para que apliques más fuerza y para que seas más fuerte y más veloz, pero realmente a nivel bioenergético yo necesito que tú todas las semanas hagas 20 horas de trabajo cardiometabólico para mejorar esa situación metabólica y eso es fundamental. ¿Qué pasa? Que no se hace solo con ejercicio, también la nutrición es súper importante porque tú no puedes entrenar a una persona a la intensidad de la que te puedes recuperar y si no duermes bien, si no te suplementas bien, que habrá que verlo, si no te nutres bien, pues evidentemente es que para ti andar a 5,4 kilómetros por hora es como para mí correr a 24. Aguanto Y lleváis 20 ese segundos. acompañamiento también, el acompañamiento nutricional? El acompañamiento nutricional no, lo tengo derivado con un compañero, con Sergio Gómez, que está a 100 metros aquí, en otro Ujú. local al lado. Y sí que es verdad que él además también tiene un analizador de bases, un córtex y también hace una prueba. Nosotros lo hemos empezado a aplicar hace poco y mi objetivo más que nada es buscar rendimiento y zonas con la ventilación. Pero sí que es verdad que este año el objetivo es eso, es intentar a nivel de marketing, hacer un marketing muy potente con las valoraciones, vender esas valoraciones a un precio superior que va a filtrar al paciente y además va a haber un mayor nivel de compromiso y intentar darle la oportunidad de darle un programa muy, al final como en alto rendimiento, muy programado, muy estructurado para que mejore esas variables, para que mejore esas variables que hemos medido, o sea, un programa que mejore tu salto vertical, tu potencia, tu capacidad metabólica, tus umbrales, tu consumo de oxígeno. Ese es el objetivo. ¿Se conseguirá o no se conseguirá? No lo sé, porque dependerá del nivel de implicación que tenga el paciente, de la cantidad de horas que dedique y también de la situación de la enfermedad. Yo puedo tener una muy buena intención y el paciente también, pero si que la enfermedad se pone más agresiva o le cambia el tratamiento y le sienta peor, pues quizás no lo pueda hacer tan bien o va a surtir tanto efecto. Pero por lo menos que esto, a mí me lo preguntaron en un curso hace mucho y digo, mira, yo me quedo tranquilo porque yo por lo menos estoy siendo algo que para mí es muy importante, siendo coherente. Yo si leo y veo que algo es importante, interesante y lo entiendo y lo evidencio, voy a intentar que mi negocio vaya encaminado hacia eso. Y yo hace 10 años podía haber montado un oncopilates o un yoga pilates o algo así y lo hubiera petado y me hubiera forrado. Eso Ya. sí, hubiera durado 2 años porque luego me hubiera tenido que meter en una tienda de campaña porque me hubieran tirado botellas y piedras, pues decir, tío, esto no es coherente, no eres Sí, pero hay profesional, hay gente que que ir por ahí. prefiere forrarse ya luego depende a quién vendas tu alma, ¿eh? Claro, entonces para mí por lo menos eso me deja tranquilo. Ahora, que ese sea la herramienta o el método más eficiente para mejorar a través del ejercicio físico, no lo sé. Solo sé que ahora opino esto. No sé dentro de 3 años qué opinaré. Vale, o sea, nos has explicado un poco qué es lo que pasa dentro de este trabajo de fuerza o de este trabajo metabólico fisiológicamente en el paciente. ¿Y el paciente cómo lo percibe? O sea, ¿él qué te explica cuando ve que Mira, va mejorando y en cuánto tiempo lo va viendo? el paciente, hay una cosa que yo sí que lo he podido ver, que es muy curioso, y pasa siempre en la sala de entrenamiento cuando empezamos a entrenar. No sé si se puede explicar a nivel fisiológico o a nivel psicológico y más con un modelo, llamémoslo biopsicosocial, emocional, pero sí que es verdad que cuando tú haces un trabajo de fuerza bien dirigido, con, sin llegar al fallo muscular, dejando un carácter del esfuerzo bajo, que la persona aplique fuerza, que la persona haga un buen calentamiento, le explicas la movilidad con buena sensación, trabajando la respiración, ¿vale? Con un circuito, vamos a decir, no es metabólico porque son intervalos súper cortitos de 2 3 segundos, son como activaciones. Sí que es verdad que toda la gente te dice, joder, Mario, entro de la sesión como aletargado, cansado, dormido y salgo de aquí como si me hubieras dado oxígeno. Y yo creo que esa percepción que tienen, que para mí las primeras 3 4 sesiones es fundamental. Y de hecho en la valoración, una de las primeras cosas que yo busco es que la persona se abra hacia mí. De hecho, esta persona que te he dicho que venía con una situación compleja, 36 años, varón, no se va a abrir tanto como una chica en este caso, cuando estaba en la camilla para tomar la tensión arterial y me había ganado la confianza, me ha contado 3 o 4 cosas que él dice, joder, esto no se lo había contado a nadie, pero te tengo que contar. Entonces, esa confianza que te da y tal, ya te digo, yo tengo una persona que me ayuda, me ha firmado todos los documentos que necesitaba de consentimiento informado, ley de protección, autorización de imagen, le ha parecido bien la política de trabajo, las cancelaciones, le ha pagado el bono, y es porque para mí la confianza es lo primero. Entonces, a nivel fisiológico, sí que cuando tú entrenas hay una especie de cambio reseteo a nivel sistema nervioso autónomo y la persona se siente mejor, es brutal, duerme mejor, sale con menos fatiga de la propia sesión, o sea, En cuánto tiempo lo pueden? O sea, en la propia sesión puede que o sea, en la propia sesión hay un cambio agudo, como Sí. pasa muchas veces en la fisioterapia con el dolor, cuando tú haces una manipulación o haces algo, pero sí que es verdad que para que tú veas un cambio real, y esto lo he hablado con alguna paciente el otro día, al menos 12 semanas, que son 3 meses, de manera trabajada continua ocurre. ¿Qué problema tenemos?
que en España, pues por vacaciones por fechas, cada 12 semanas hay parones. Hay Semana parones. Santa, Esto es el vacaciones, tal. trimestre y vacaciones, Y trimestre y si, vacaciones. y si la persona no tiene la capacidad de hacerlo como algo rutinario, como parte de tu día a día, es muy difícil conseguir que esa persona note el cambio real. Entonces, yo sí que a veces jugamos mucho con los cambios agudos. La propia sesión, el WhatsApp, el cómo te encuentras, todo eso hace que la persona se adhiera. Pero sí que es verdad que a nivel de fatiga, a nivel de dolor, ¿vale? Si no es un dolor complejo, persistente o neuropático, que es más complicado, la persona sí mejora de manera rápida. Y ya te digo que no sé si es por un tema más fisiológico, más que el ejercicio también produce modificaciones del córtex y a nivel del cerebro y tal, pero el cambio ese es real. O sea, sin que ayer estuve, de hecho, Mario, reunido con una persona que es súper experta en dolor y me lo dijo, dice, de lo que más evidencia científica tiene a nivel de dolor es el movimiento, es el ejercicio. O sea, es espectacular. cualquier persona que nos escuche, tenga cáncer, tenga un familiar con cáncer, o seamos entrenadores, que además somos conocedores de gran parte del funcionamiento del cuerpo humano, o sea, ¿cuál crees entonces que es la principal barrera por la cual no se adhieren o no empiezan programas de ejercicio? El miedo, el miedo y el contexto. Quiero decir, al final cuando tú tienes mucho miedo a moverte, mucho miedo a que te pase algo, no lo haces. Y de hecho esta persona que ha venido hoy, realmente el nivel de rendimiento que tiene es espectacular. O sea, yo te digo que antes de la enfermedad puede tener el mismo rendimiento que tengo yo y a día de hoy, en cuanto lleve entrenando 12 semanas, 16 semanas coherentemente con lo que está haciendo, que además va a entrenar mucho más fuera y tal, va a tener un rendimiento puede que perfectamente como el mío, con un astrocitoma, con un tumor cerebral. Entonces, ¿y él por qué viene? Yo digo, pero tú, ¿por qué realmente quieres venir al servicio? Y dice, porque tengo miedo a hacerme daño y no sé por dónde empezar. Entonces, el desconocimiento y el miedo es una barrera enorme, es una barrera súper potente, que ¿Y tú nosotros crees, como profesionales la solventamos. y tú crees también que a lo mejor, pienso, o sea, la propia gestión de, una vez ya deciden sí, la gestión del tiempo en el caso, imagínate, que 100%. yo quiero ir contigo, yo puedo entrenar contigo porque yo no vivo en tu ciudad. O sea, ¿hay algún sistema así que incluso Sí, empiezo un tratamiento y me sí. Mira, lo Leti, puedo encontrar mal? esto te va a sorprender porque yo no confiaba mucho en ello, pero tengo dos personas, compañeros, trabajadores, que uno está en Australia y otro está en Alcoy, trabajan online. La gente online tiene mucha más adherencia, tiene mucha más frecuencia de entrenamiento y tiene, no sé si mucha más educación e implicación. No me preguntes por qué. Y el trabajo online, y más en grandes ciudades, y evidentemente a distancia, nos ha permitido romper una barrera muy potente. Y casi te diría que un tercio de los pacientes que tenemos a día de hoy son gente que trabaja online. Vale, un momento, porque para mí hay una diferencia entre trabajar online, porque yo me conecto contigo, tú y yo ahora estamos online, pero en No, vivo. no, online así, en vivo. Ah, online en vivo, ahí voy. Vale, entonces, Y ahora sí que ahora sí que hemos empezado a implementar por volumen y por trabajo con gente que ya lleva al menos un año trabajando con nosotros de manera online, como estamos tú y yo entrenando, ¿vale? Haríamos la sesión entrenando. Sí que le hemos dado la opción, porque a nivel económico quizá no lo pueden sustentar tanto tiempo, el hecho de hacer programas trimestrales con una plataforma web donde se les sube su rutina y tal, pero ha habido un año de familiarización con los ejercicios, la educación y tal. Y me sorprende porque llevaremos ya 7 meses, han pasado ya, pues este es el tercer trimestre, que gente que ha consumido el servicio y que sigue, y tienen tanta confianza hacia lo que haces, y otra cosa, te siguen viendo todos los días en redes, que es gente que está, y a mí me es ha como pasado si que es muy estuvieran ahí curioso, contigo casi. todo el día. Y me ha pasado mucho que al final he tenido gente que ha pasado por el proceso, que ha estado con nosotros pues 6 meses, un año, se ha reincorporado a su vida normal, su trabajo, sus niños, su entrenamiento, que lo han vuelto a hacer en su gimnasio. Cuando te siguen viendo en redes, que ahora pues haces una valoración más específica y tal, te vuelven a contactar. Oye, Mario, me gustaría este servicio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo hacemos? Cuéntame un poco. Y digo, joder, pues si tú pasaste aquí hace 3 años y ya estás. Pero la gente sigue en la rueda. O sea, esto lo dijo el otro día en el Comité Olímpico Español Claudia de Tecnoyin, que me gustó mucho, y dijo, la gente quiere que le midan. Una tendencia a día de hoy de las tecnologías es quieren datos, quieren mediciones, quieren saber si están mejor o peor, tienen esa necesidad. Yo me he dado cuenta que cuanto más parafernalia y aparatos le pongan, la gente más importante se siente y más contenta se va y Y más más paga. tranquilidad le das, porque es Y como, más uy, lo empiezo a tranquilidad, controlar. que yo lo digo y soy sincero, dice, a ver, me va a permitir medir mejor, pero hay muchas veces que no necesito toda esa indumentaria para valorar. De hecho, ayer viene una persona que quiere traer a su tío que está en andador y le digo, pues si la plataforma de fuerza, ¿para qué me sirve? Si su padre no salta, a tu tío, o sea, o el organizador de gases, pero si no, si le va a costar pedalear, pues haremos nosotros test súper sencillos, encaminados más a un adulto mayor frágil, que también me dan la información. Pero ya te digo que a mí el tema de las redes sociales me ha permitido, que me lo has preguntado, romper barreras de confianza, de autoridad y de llegada. Y me ha permitido tener un negocio online sólido, me ha permitido tener un negocio presencial, me ha permitido dar charlas en la industria farmacéutica y hacer más cosas. O sea que yo creo
que la barrera fundamental creo que es el desconocimiento, por lo menos yo lo que percibo, el desconocimiento y el miedo y la desconfianza. Por eso decíamos, Eso te a genera. veces puede ser que a nivel económico no se puedan permitir, como no se podrían permitir un entrenador Lógico. para otra cosa, pero bueno, por eso te preguntaba este tema, llegar online, primero que hubiera esa parte online en vivo y que luego ya una vez han aprendido y Sí, ya sí, tienen sí, sí, sí. conocimiento, esa educación, pudiera seguir. Sí, y luego también es muy importante que yo esto lo pregunto siempre en la valoración inicial, sea online o sea presencial, que es muy importante por qué canal ha llegado ese paciente para saber un poco el nivel de educación o por dónde me ha visto y luego también cuál es su motivación principal. Quiero decir, cualquier persona que tenga un cáncer, su motivación es curarse, como es normal, pero aunque no te lo creas, la motivación de curarse, si no hay una motivación superior como el bienestar de tus hijos, tu negocio, tu estética, Sí, sí, incluso sí. te lo puedo decir, no hay motivos suficientes para que curarse sea importante. Entonces, Sí. cuando alguien me dice cómo hoy no es que tengo una niña de 2 años, tengo que ver cómo organizarme para llevarla al cole y tal, el motivo que tiene esa persona por vivir es brutal. O sea, es brutal, es superior a cualquier persona, a cualquier cosa, a Sí, lo que sí, sea. Entonces, tiene una meta que está por encima por encima de lo que sea. Entonces, cuando los motivos son muy importantes, yo sé que esa persona va a hacer todo lo que esté en su mano por mejorar. Y te juro, Leti, que nosotros tenemos gente que a nivel socioeconómico no son gente que sea percentil 99 de la población multimillonaria, son gente normal, con sueldos normales, que están haciendo un esfuerzo económico por venir a entrenar aquí. Te lo juro. O sea, hay gente Bueno, que incluso me dice, entonces, Mario, no voy a venir felicidades. 4 días, voy a venir 2, pero es que necesito venir, prefiero quitármelo pues yo qué sé, de la chica de la limpieza de las mañanas de los viernes y voy a destinarlo aquí. Pues es así. Y ahora, Mario, así como conclusión, me gustaría que dejaras dos conclusiones. Uno, para la mayoría de nuestros oyentes, que son entrenadores o preparadores físicos, o sea, ¿qué conclusión le dejaríamos en tanto en cuanto a lo mejor quieran o bien adentrarse un poquito más en el tema del cáncer o bien saber qué decir a una persona que tiene, hacia dónde derivarla? Y por otro lado, sobre todo, a los pacientes. Vale, bueno, mira, el paciente lo primero que busque profesionales que le den confianza, ¿vale? Eso es súper importante, o sea, las relaciones se basan en la confianza y una vez que se pierde es ¿Cómo dificilísimo lo recuperarla, encuentran? Porque el tema ¿vale? es cómo lo encuentran. O Y sea, en este caso, suena feo porque, claro, las redes sociales no debería ser un sitio donde tú busques profesionales, no debería ser el sitio. Pero ya, y además tampoco tienes criterio. Pero sí que es verdad que yo les recomendaría que se instruyan ellos mismos, ¿vale? Es que a día de hoy hay canales de información, para eso estamos aquí, muy buenos, de diferentes entidades, este puede ser la NSCA, hay otros compañeros que están haciendo una labor divulgativa buenísima, se me ocurre, por ejemplo, Borja Bandera, que él tiene un propio podcast de salud y es médico con un conocimiento abrumador. Además, es una persona que divulga buen contenido. Marcos Vázquez, impresionante lo que lleva haciendo. Hay mucha gente que además muchos de ellos son licenciados o médicos y tal. Entonces, que realmente busquen información porque a día de hoy hay información. El problema es filtrarla, pero eso es un proceso que tienes que hacer tú. Por tanto, edúcate. Creo que al final el responsable es uno. Yo tengo un gestor que me hace las cuentas, el trimestre y tal, pero el único encargado de firmar eso y darle lo que soy yo. O sea que si yo no me instruyo, no pregunto y tal, el IVA que me meten igual no era el que era porque no lo he supervisado. ya, ya. ¿Vale? Pues cuando tú tienes un cáncer, si te van a hacer una mastectomía tal, la gente lo que hace es irse a 4 cirujanos, preguntar, leer, indagar, en preguntar a su amiga enfermera y al final toma una decisión. O sea que lo primero al paciente que confíe en aquellos profesionales que considere competentes, que eso ya es su criterio, que es complicado. ¿Vale? Que no pierda la esperanza y luego que también que sepa que independientemente de los tratamientos convencionales hay muchas herramientas como el ejercicio que son tratamiento y son súper importantes. Ayer yo tuve que redactar un informe para un juicio de una persona que le decían que como estaba entrenando con pesas, que no estaba enferma por un tema laboral, personal. Y le digo, no, no, es que allá emplea evidencia científica que esto es importante para que se reincorpore de la mejor manera posible a su trabajo. Y además que está en guías clínicas como la SEON, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, o la ASCO, que es la Sociedad Americana de Cáncer, en este caso, de Oncología Médica. O sea, que eso es súper importante. Y luego al paciente, o sea, perdón, al profesional, y esto yo comparto contigo, Leti, y a mí a veces las redes me cabrean, se tiene que formar. ¿Vale? Tú no puedes en este campo llegar a hablar con un médico, a un congreso, a una ponencia sin saber absolutamente casi lo mismo que el lenguaje que tiene un médico, porque directamente te ponen en el chándal y te vas fuera y eres otro más. Entonces se tiene que formar, que está muy bien tener clientes, que está muy bien las redes, que está muy bien el marketing, pero te tienes que formar. O sea, tú Porque tienes que ¿sabes qué saber... pasa? Que quien más, quien menos, Mario, todos tenemos algún amigo, algún familiar con cáncer. Y como saben, Sí, entrenador o entrenadora y leen y han buscado que va bien la fuerza. Oye, pues hazme. Y, o sea, seamos también un poquito de hecho, responsables. sí, de hecho, yo muchas veces con te pongo el ejemplo de mí mismo, ¿no? Con este chico, yo tengo una persona que trabaja conmigo, Manu, que él trabajó, es fisioterapeuta de formación,
sabe una barbaridad. Trabajo 4 años con paciente complejo neurológico y yo el informe le pregunté a mano. Mi pareja tiene un doctorado en neurocirugía. Lo leí Jolín. con ella, es que lo leí con ella. Me lleva a la secretaría, aunque no te lo creas, que está haciendo su startup de biotecnología. Entonces, claro, yo me apoyé en ellos dos para ver si realmente yo podía darle servicio. Y una vez esté hecha la valoración, yo le fui coherente. De hecho, con este chico, mi pareja habló porque lleva el teléfono y digo, mira, nosotros te vamos a ofrecer un programa de ejercicio, te vamos a intentar ayudar, pero no te puedo saber decir si merecerá la pena o no. Cuando hables con Mario, hagas la valoración y veamos el rendimiento, veremos si te podemos ayudar y tiene sentido o no. Pero para eso hay que formarse mucho, mucho, y no formarse solo en ventas y en marketing, formarse en tema técnico de la materia. Y el cáncer es muy complejo, ¿vale? La fisiología es muy compleja. Por tanto, al profesional, si quiere indagar en este mundo, que se forme. Y si no quiere indagar porque no tiene tiempo o tiene ya su negocio, se dedica a las lesiones o se dedica al dolor a otra cosa, que sepa derivar a compañeros competentes. Yo cuando me preguntan en Barcelona, ¿dónde van? Con Guille. Yo he mandado esta semana 2 personas a golf con Guille y con Alberto porque, aunque no sepan lo que yo de cáncer, sé que profesionalmente son muy competentes. Y sé que cuando coja el teléfono y les diga 4 cosas, saben valorar a esa persona. Exacto. Saben Si hay utilizar el... algo, vais a coordinaros. Es fácil, es muy fácil hablar. El idioma es el mismo, piensan lo mismo, entendemos lo mismo. Ellos me han mandado gente, yo les he mandado gente y es muy fácil. Entonces, para el profesional, como digo, que si quiere dedicarse a este tema, que se forme mucho y muy bien, porque es complejo y es cambiante y avanza. Y luego, si no quiere formar, si quiere ayudar a un familiar, a un amigo o a él mismo, que busque profesionales competentes no solamente en la parte del ejercicio, sino que también sepan un poco el contexto. Y ojo, hay que saber dónde llega cada uno. Yo tengo gente que, por ejemplo, me ha llegado gente con problemas neurológicos y digo, mira, es que este no es el sitio, porque yo no sé, o gente con trasplantes que yo le he mandado con sonsoles. Yo hay un paciente de Málaga que tuvo 2 trasplantes, leucemia, si mal no recuerdo y demás, de problemas renales, y le digo, mira, yo te voy a valorar, pero esta valoración y este informe va con sonsoles de Hernández, yo la voy a escribir, tú la vas a llamar y vas a empezar con ella, porque a distancia, con tu caso, con cómo tienes el riñón, yo no soy el más competente, hay una persona mucho mejor que yo, y lo derivo. ¿Vale? Eso es súper importante saber hasta dónde llega cada uno. Yo creo que como profesionales deberíamos saber quiénes son los referentes en cada una de las Eso es. especialidades, intentar formarse, por favor, también formarse con gente referente, porque claro, luego también hay formaciones de todo, que luego este sería otro tema, y sobre todo saber derivar, donde no llegamos. Sí, Mario, nos vemos el día 1 de junio en el nos Congreso vemos, nos vemos. de NSCA. Ya sabéis que hacemos la cuña publicitaria. Ya podéis apuntaros, podéis registrar y tener vuestra invitación para el Congreso. Va a ser en el COE, en el auditorio, espectacular, como fue el año pasado. Además, aprovechando, van a estar muchos ponentes que además son amigos, compañeros muy buenos. Adrián Castillo, va a estar Alberto Ortegón, voy a estar yo. O sea, yo creo que es una oportunidad muy buena. Tengo ya el listado para hacer los próximos podcasts que van todas estas Sí, sí, materias. sí. Vamos a vernos, que es presencial, que además ahí se gana muchísimo en todo. O sea, la parte de comunicación que nos damos entre sesiones, incluso entre charlas, entre ponencias, es muy potente. El resto de la información lo tenéis en nuestra web, en nsca.es. Os podéis certificar, os podéis hacer miembros y nos vemos el próximo 1 de junio en Madrid, en el Congreso de Fuerza. Mil gracias, Mario. Eres todo. Muchas gracias, Leti. Muchas ganas de abrazarte cuando te vea en Madrid. Nos veremos en persona, Leti. Un Un beso. abrazo. Chao, Chao, chao. chao.